Maestro, una pregunta. ¿Los dones son irrevocables? Muy bien, esta pregunta es muy normal escucharla en muchas congregaciones, ya que esta doctrina se nos enseñó desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál doctrina? Que los dones son irrevocables. Pero hoy vamos a estudiar en este pequeño estudio si es verdad, si es real, que la Biblia apoya que los dones son irrevocables. Ok, vamos a irnos a la escritura en Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29 que dice: Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, oiga bien la palabra elección, son amados por causa de los padres. Aquí está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este verso ha sido la base fundamental de las personas que han utilizado para enseñar que los dones son irrevocables. Pero ellos enseñan que los dones de apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta son irrevocables. Cuando estudiamos este verso, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de esos dones. Si no está hablando de esos dones, ¿de qué dones está hablando? Esa es la gran pregunta. Ahora bien, escudriñando los versos que están antes y después de estos dos versos que tomamos en cuenta, vamos a notar que está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de la nación de Israel como pueblo escogido por Dios. No está hablando de nosotros, la Israel espiritual, sino de la Israel física, la nación de Israel. Y acá está hablando de un llamamiento que esta nación recibió. Y está hablando de unos dones que esta nación recibió. Veamos ahora cuál fue el llamamiento que este pueblo recibió y cuáles fueron esos dones. Ok, vamos a ir a Romanos, capítulo 9, versículo 11 y 13. Dice de la siguiente manera: Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, otra vez la palabra elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vea bien, el que llama, el llamamiento. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob e Israel amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí vemos que el llamamiento vino desde Jacob, desde un hombre literal. De él viene una nación entera, que fue Israel. Ok, ya entendiendo cuál fue el llamamiento, ahora hay que saber cuáles son los dones. Los dones están ubicados en el mismo Romanos 9, pero versículos 4 y 5. Dice, vamos a leerlos desde el 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hablando Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes, según los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Cristo. Ellos recibieron el llamamiento de ser la nación escogida, el pueblo de Dios, y los dones que recibieron fueron todos estos que acabamos de ver. Los patriarcas, el Mesías. Recordemos que cuando Jesús habló con la samaritana le dijo, la salvación viene de los judíos. De ellos es la gloria, la adopción, la promulgación de la ley. Todos esos dones los recibieron aparte del llamamiento como nación. Ahora, entendiendo eso, los dones son irrevocables, tal cual se nos ha enseñado por mucho tiempo en la iglesia cristiana. En Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, hay una parábola que es la parábola de los talentos. Acá hay que tener en cuenta que la palabra talento ahí no está hablando de un talento del don, está hablando de dinero. Pero hoy no vamos a hablar específicamente del dinero. Vamos a tomar en cuenta la administración de estos talentos. Dice que a uno le dieron tanto, a otro le dieron tanto y a otro le dieron tanto. En la administración que cada uno tuvo, al que le dieron más, como usó bien sus talentos, usó bien lo que el Señor les entregó, a ese le volvieron a dar más. Igualmente al segundo, pero al tercero, que todos conocemos la historia, no usó el talento, no lo administró, sino que lo escondió. Y a ese se lo quitaron. En esta parábola podemos notar que si el talento, el don que Dios te entregó es irrevocable, ¿por qué entonces Jesús habla acá de alguien que le quitaron su talento? Aunque fue Dios que se lo entregó, Dios los llamó, les repartió los bienes y se fue. Y acá, en esta parte, al que no utilizó bien sus dones, se lo quitaron. Al que los utilizó bien, le dieron más.
Pablo enseña en Corinto y les dice, quiero que anhelen los mejores dones, pero aún mejor que profeticen. O sea, si te está hablando de que debes anhelar los mejores dones, es porque hay una oportunidad de que se te entregue otro don. Hay una oportunidad de que según la administración que tengas hoy, con los dones que portas hoy, te otorguen otro don, así como le hicieron el que tenía 4 y el que tenía 2. Ahora bien, concluimos pues que el llamamiento y los dones que son irrevocables es la nación de Israel como pueblo de Dios y los dones que recibieron como los patriarcas, la promulgación de la ley, el Mesías y todo eso. Pero en el ámbito espiritual, los dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sí son irrevocables. Si no tienes una buena administración en lo que Dios te ha dado, puedes perder eso que Dios te dio. Dios te bendiga y Dios te guarde.